Y ahora vamos a hablar de un libro polémico. Digo un libro polémico porque justamente habla del máximo, o sea, del titular del máximo tribunal de nuestro país, de la nación. Pero ¿qué pasó con este libro? O sea, en un momento, mientras la escritora llevaba adelante este material, sufrió amenazas. Este es el tema. Por otra parte, cuando el libro se edita y llega a las librerías, lo sacan de circulación. Entonces uno se pregunta por qué. Si bien habla desde su inicio y su infancia en Rafaela, también habla de hoy, el hoy, de Ricardo Lorenzetti. Natalia Aguiar, gracias por haber venido. No, gracias Jorge por invitarme. Bueno, fue muy accidentado, Natalia, todo esto, ¿no? Desde el principio hasta que llegó el material. Sí, fue muy accidentado y digamos que en un momento como yo venía sufriendo presiones por parte de operadores y gente cercana a Lorenzetti ya en mis trabajos, antes de que surgiera la idea del libro, y en un momento perdí uno de mis trabajos, dije, bueno, evidentemente esto es más pesado de lo que yo pensaba, porque a veces uno como periodista se inmiscuye en las investigaciones, pero no toma conciencia de lo poderoso que puede ser el personaje, ¿no? Y bueno, este es un personaje muy poderoso, un pulpo realmente, que no solamente tiene influencia en la justicia, sino también en el poder ejecutivo, en las decisiones de empresarios. Y al ser el presidente de la Corte, toda causa sensible al poder o al gobierno la va a terminar resolviendo él, como por ejemplo fue en el 2013 la ley de medios, ¿no? Y además, bueno, maneja un presupuesto millonario de todo el Poder Judicial, todo a través de toda una estructura financiera que lo ayudó a construir desde el 2005 hasta la fecha Néstor Kirchner. En esto, medio que me dejás ahí, viste, pensando en esto, Natalia, digo, o sea, influye, vamos a recordar que son los máximos intérpretes de nuestra Constitución Nacional, no es poca cosa la Corte, claro, ¿no? O sea, claro. Digo, vos hablás de él desde lo privado y desde, diríamos, lo que es el Poder Judicial, una persona influyente. Y vamos a detallar. A ver, negocios y poder. Bueno, él tiene sin número de negocios. Los jueces no pueden ejercer otra actividad que no sea la docencia, ¿no? Tienen que ser jueces y docentes. En el caso de él, tiene una especie de estructura, así como la que montó en el Poder Judicial con apariencia de legalidad, en su vida privada también montó una estructura financiera con supuestos testaferros y gente fronting, como le dicen ahora, y a través de ellos tiene distintas empresas inmobiliarias, constructoras, financieras, hoteles, empresas vinculadas a la venta de medicamentos, clínicas. O sea, él siempre estuvo, antes de ser ministro de la Corte, ya estuvo vinculado al tema de salud. Cuando estaba Víctor Alderete en el PAMI, él ya había empezado en Rafaela, en su ciudad natal, con estos tipos de cooperadoras intermediarias entre el PAMI y la gente de Rafaela, los médicos, las obras sociales, y fue cooptando también de manera ilegal todo el trabajo de los médicos de la zona, a punto tal que yo cuando fui, porque él ponía el precio de cuánto salía la atención con un médico, entonces los médicos no cobraban nada y la mayor parte se las llevaban estas intermediarias, ¿no? Y a punto que cuando yo estuve en Rafaela vi médicos llorar, ¿no? Cuando me contaban las historias, tuvieron que dejar su pueblo, irse a trabajar a Santa Fe capital, otros a Córdoba, unos murieron, otros tuvieron cáncer de la angustia, de la situación que pasaron, ¿no? Eso en palabras de ellos, que perdieron su fuente laboral por la intermediación de este personaje ya antes de que ingresara a la Corte Suprema. Estamos hablando de un libro, de un personaje bastante particular, abogado fundamentalmente, y lógicamente que este libro lo habrán estudiado para hacerte juicio a lo loco, y sin embargo no pudieron hacerte nada, o sea que este material es inobjetable. Totalmente inobjetable, tiene un caudal probatorio terrible. De hecho, habíamos pensado en un momento un proyecto de libro, y cuando fuimos avanzando en la investigación, hablo de la editora y el editor que me acompañaban, dijimos, bueno, no, esto realmente pinta otra cosa, más
más fuerte y bueno, y fuimos reestructurando el libro a medida que avanzábamos por el caudal probatorio que tenía. Mucha prueba, todo probado, todas las cuestiones ilegales están probadas, esta estructura financiera contraria a la letra constitucional, porque como vos bien decías, los ministros de la Corte son los guardianes de la Constitución, son los que nos tienen que garantizar a los ciudadanos la salud, la libertad, el acceso al trabajo, la educación, que se cumpla la normativa, que no haya normativas contrarias a los parámetros de la Constitución, pero sin embargo él logró con apariencia de legalidad dar vuelta la letra constitucional, ¿no? Así que es un gran estratega. Un sastre de la justicia, digo yo. De acuerdo al poder de turno, él hace el traje a medida. De acuerdo a lo que investigaste, Natalia, ¿le interesa la política? Sí. Puntualmente, sí, digo, ¿no? Sí, es un animal político. En Rafaela ya lo había sido, él armó cuando volvió. Primero, había tenido antecedentes montoneros en la juventud peronista cuando él ya estaba en la universidad en Santa Fe. O sea, en la JP. En la JP peronista, y ahí empezó, lo reconoció él en una entrevista que yo le hago al final del libro, y desde entonces como que siempre estuvo vinculado a la política. Y luego cuando se recibió volvió a Rafaela y armó su estudio jurídico, él como peronista con un socio radical. Así que tenían cooptados todos los gremios de la zona, porque Santa Fe, Rafaela es una zona muy próspera, muy rica, y empezaron a cooptar bueno, la gente de los lácteos, las carnes, y bueno, y tenían un gran estudio siempre vinculado al poder de turno, y así llega a ser ministro de la Corte de la mano de Néstor Kirchner, que fue el que lo eligió, y de la mano, dicen aquellos que saben, del Coti Nosiglia. Así que siempre con un pie en cada lugar. ¡Qué mix! Porque está nombrando personajes, Alderete, Néstor Kirchner, Nosiglia, Montoneros, bueno, digo un mix bastante particular, ¿no? Sí, y yo creo que en el fondo, fíjate lo que te voy a decir, él es un idealista como me puedo sentir yo, ¿no? Pero bueno, la avidez de poder lo llevó a que dé el salto para el otro lado. Siempre fue una persona muy ávida, eso es lo que cuentan en Rafaela los que lo conocen, siempre más adelantado que el resto, siempre haciendo negocios, tratando de sacar ventaja, y bueno, y así logró tener este imperio de poder desde la Corte Suprema, ¿no? Y en paralelo toda esta estructura, digamos, de empresas privadas, a través de terceros, a través de su hijo también. Natalia, ¿es cierto que el entorno de él te dio información a vos para este material? Sí, yo pude hablar, cuando él se entera que yo estaba haciendo el libro, a través de otros amigos, porque no fui la única que recibió presiones, también amigos míos que incluso estaban en el exterior recibieron presiones, que ni sabían que yo estaba haciendo el libro, y ahí se acercan personajes en calidad de operadores, ¿no? Y bueno, pude hablar con ellos y bueno, y así también llego finalmente a una entrevista con él, que de la manera formal no la había conseguido, hablando con sus voceros y demás, y a través de los operadores logré, sobre todo porque se había generado un fantasma alrededor del libro, antes de que saliera, de que o si yo trabajaba con Carrió, o si trabajaba con la CIDE, con la CIA, con el Mossad, no sé, era todo un fantasma, y yo tenía mucho interés en verlo a él, a quien lo conozco, por supuesto lo conocí trabajando, y decirle de qué se trataba el libro para que, bueno, se les fueran esos fantasmas que me hacían llegar, y también que tuviera su derecho a réplica, ¿no? A decir, no, mira, la verdad, Natalia, estás totalmente equivocada, esto no es así, y como periodista vos sabés que eso tiene mucho valor, ¿no? Seguro. Que esté la palabra de él. Así que bueno, finalmente tuve la entrevista con él, se la agradecí muchísimo, pudimos hablar casi una hora en off, hasta que accedió a dar la entrevista para el libro, y bueno, y está en el último capítulo del libro. Y habrá leído este libro, supongo. ¿Tenés alguna... Nos quedan 2 minutitos. Digo, ¿habrá leído este material? ¿Tenés algún comentario? Por parte de Lorenzetti, digo. Sí, lo que me cuentan, ¿no? Los operadores en nombre de él es que el libro salió a la venta un jueves, y él lo mandó a comprar, lo leyó, lo hizo leer por 5 abogados y nunca pensó que iba a tener el caudal probatorio que tiene el libro, y entonces lo mandó a prohibir al libro, ¿no? Eso es lo que dicen los operadores, reconocen que fue el doctor Lorenzetti el que dio la orden,
y bueno, y mandaron a prohibirlo a través de la editorial, así que retiraron los libros de todas las librerías y el libro volvió después gracias a la gente, las redes sociales, a FOPEA que sacó un comunicado, y porque realmente era una vergüenza. Me daba mucha tristeza por la gente, por la verdad que no por mí, porque yo ya conocía el personaje, ¿no? Pero que pasara eso en mi país era muy triste, ¿no? La censura en plena democracia. Qué increíble, después se habla de gobiernos de facto, ¿no? Cómo lo genético, digo, quedó impregnado Sí. en muchos accionares, digo en plural, ¿no? Tampoco voy a generalizar, pero cómo quedó eso, ¿no? Y bueno, se supone que él, como te digo, tiene que ser el guardián de la Constitución y garantizarnos a todos los ciudadanos la libertad de expresión, las igualdades, los derechos, las garantías, pero bueno, no, se dedicó a hacer todo lo contrario. Gracias, Natalia, te felicito por este material y Gracias. por la valentía, realmente, porque uno, bueno, se intimida. A mí también en mi actividad en ciertos momentos tuve presiones y bueno, parece que no, pero uno es de carne y hueso. Sí. Y también como que te arrinconan cosas, ¿no? Sí, y vos sí. seguiste adelante con el material. Yo también seguí, pero es como que son momentos difíciles, ¿no? De nuestro laburo. Digo. Lo bueno es que uno no está solo, que los colegas lo acompañan, la gente, así que es un trabajo en equipo, creo yo. Seguro, yo lo creo. Te felicito. Gracias. Pausa.